Universitario, donde vamos a hablar de este libro que se llama El Verbo del Deseo, 1803-1804, de Jorge Aguilar Mora, coeditado por la editorial Era, Ediciones Era, y la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues en esa ocasión estará Ignacio Ruiz Pérez. Ignacio, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Germán. Y Germán Martínez Aceves, ¿no? Entonces, estaremos aquí platicando sobre ese libro, que a mí me pareció realmente un libro muy bello, Ignacio. Bueno, ya nos darás tus comentarios, pero bueno, Jorge Aguilar Mora tiene la virtud de reunir la historia con la literatura, de hacer escritos que hace posible que resalte una actividad importante o varias actividades importantes de principios del siglo XIX a partir de ciertos personajes y crear a partir de la historia, las historias mismas que se convierten en literatura. Entonces me llama mucho la atención a ver que haya elegido a personajes, sobre todo son 5 personajes alemanes, sí, que son pues obviamente monstruos de la historia mundial, ¿no?, de la humanidad, como son Alexander von Humboldt, como son Hegel, el poeta Hölderlin, Goethe y Beethoven. Más está Madame de Staël, que es un personaje interesantísimo, y un hecho muy curioso o muy importante, sobre todo para la formación de los Estados Unidos, que es la venta de Luisiana, la venta de Luisiana a los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver todo esto a lo largo del siglo XIX? Bueno, va empezando el siglo XIX y debemos de tener muy claro que hay una situación mundial que hace posible que los reinados vayan cayendo, las monarquías van cayendo a través de la Revolución Francesa y vienen nuevas ideas, ¿no? Vienen las nuevas ideas que se traslapan a través de todos estos personajes, y me llama mucho la atención que a principios del siglo XIX existen estos personajes que son lo que se llaman polímatas, es decir, que abarcan muchos temas a la vez, y cada uno de los temas que abarcan son expertos en esos temas. Y los temas importantes que son la línea de todos ellos tienen que ver con la filosofía, la política, la música, la poesía, y particularmente el naturalismo o el gusto por la naturaleza. O sea, son muchos elementos a la vez que hace posible que los seres humanos o los personajes del siglo XIX, estos pensadores y estos actores, sean esenciales para este inicio del siglo XIX, sobre todo hablando de nueva cuenta sobre la caída de las monarquías en Europa y el inicio de las sociedades democráticas. Entonces me llama mucho la atención que Jorge Aguilar Mora, que toma dos años, 1803-1804, pero que a la vez es una conclusión de otros 2 libros anteriores que hace también en relación a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que retoma estas historias y que nos traen el contexto de cómo se va configurando el mundo, ¿no? Un mundo que, vuelvo a repetir, va acabando con las monarquías, viene la democracia a través de la Revolución Francesa, y aparte vienen las revoluciones en ese continente, sobre todo los movimientos de independencia, que tienen mucho que ver, que tiene que ver la Ilustración, que tiene que ver parte de estas ideas. Entonces se inicia con un personaje que a mí, si me dicen si tengo la oportunidad de irme al túnel del tiempo, yo diría, quiero elegir 1803, en el momento en que llega Alexander von Humboldt a estas zonas, ¿no? A mí me hubiera encantado conocer a Humboldt. E inicia precisamente con él, inicia con Humboldt, que viene de Ecuador, que viene de Colombia, estudiando los volcanes, estudiando las selvas, estudiando todo lo que se encuentra a su paso. Además, yo siempre trato de imaginarme a Humboldt y a su equipo humano y su equipo de instrumentos, que tenía de todo. Yo no sé cómo viajaba Humboldt, pero tenía todo: telescopios, microscopios, todo lo que termina en copio, ahí estaba, lo traía Humboldt, y medía todo, absolutamente todo, medía todo lo que se encontraba a su paso, medía terrenos, medía montañas, medía volcanes, medía la extensión de los bosques, la extensión de los terrenos de cultivo,
llegó aquí a México, hizo un estudio demográfico impresionante de cuántos habitantes había de la Nueva España, de los que eran originarios de España, los que eran descendientes de españoles, los que eran originarios de los pueblos originarios. O sea, hace una relación tremenda Humboldt y hace precisamente como la idea de que aguas, este país va a cambiar, ¿eh? Y dice una de las cosas que, bueno, yo que nací en la Ciudad de México, me llena de orgullo, que dice, la Ciudad de México es la más hermosa del mundo. Y dice, sí, efectivamente, porque era la ciudad de los palacios. Algunos dicen que el nombre de la ciudad de los palacios se lo puso precisamente Humboldt. Es una de las leyendas que se cuenta. Y le toca un momento especial, porque está el caballito famoso, que es Carlos IV, que se lo encargan a Manuel Tolsá. Entonces Manuel Tolsá hace esta obra de Carlos IV, que significa precisamente todos esos personajes de Europa, esos personajes que hacen las monarquías y que van cayendo, y que en homenaje a Carlos IV hacen el caballito y además hacen la plaza y empiezan a hacer las grandes construcciones que ahora conocemos como el Palacio de Minería y el Museo de Arte, ¿no? Que los hace Tolsá. Entonces le toca a Humboldt de ese momento y yo creo que ha sido fantástico, y sobre todo le toca la efervescencia ya de la gente que quiere independizarse de España. O sea, se va Humboldt y aparece también las ideas de Hegel, bueno, pero esas ideas dentro de la historia de este libro, donde está Hegel y la cuestión del absolutismo, ¿no? Eso es algo que plantea mucho Jorge Aguilar Mora, que reúne todas estas ideas con una escritura muy, muy bonita, ¿no? Muy, muy sabrosa, como lo va contando. Entonces, que nos explique algo de qué significa lo absoluto, sobre todo para Hegel, que es uno de los grandes pensadores alemanes, que tiene que ver lo absoluto como lo fundamental de lo último de la realidad, de evolución del pensamiento, de la culminación precisamente de lo que significa el pensamiento humano, y unirlo con todos estos movimientos que había en Europa. Es realmente fantástico, además cómo lo va describiendo Jorge Aguilar Mora, que es uno de sus últimos trabajos, ¿no? Y además se reúne con el poeta Hölderlin, que es uno de los poetas que va de la poesía clásica, que es de los grandes estudiosos de la filosofía griega, del teatro griego, traductor del teatro griego, de los dramas griegos, y obviamente seguidor de la mitología griega, pero además dentro de esos movimientos políticos me llama mucho la atención que se remarque que está el nacimiento de la poesía romántica, el romanticismo. O sea, a partir de que se van creándose las democracias, se va creando una forma de capitalismo, se va creando dentro de la literatura el romanticismo, y Holden es uno de ellos, y además es uno de los muy atormentados. O sea, ser romántico tenía que ser atormentado, si no, no tenía chiste. O sea, entonces, hubieran sido autores de boleros seguramente para esas circunstancias, ¿no? Pero viene un personaje femenino francés interesantísimo, que es Madame de Staël, que es una mujer fuera de serie, totalmente fuera de serie, porque se atreve incluso a contrarrestar a Napoleón. Como sabemos, Napoleón en aquel momento era el rey del mundo, ni más ni menos, dominando Europa, y ella se contrapone con las ideas a Napoleón, y entonces personajes como Goethe y Napoleón no la quieren. Entonces plantea este escrito de Jorge Aguilar Mora, plantea ese encuentro de Goethe, que no querían a Madame de Staël, y que tiene estas ideas importantísimas, que ella se forma a través de la Ilustración, que se forma a través de algo que es muy interesante, es la que crea la palabra literatura, ¿no? Porque antes se mencionaba que los que escribían las letras se tomaban como una bella arte y se llamaban las bellas artes de las letras. Bueno, Madame de Staël, que tenía la fortuna de haber nacido en pañales de seda y poder estudiar, ella le puso el término literatura. Simplemente por esos detalles de poner nombres como literatura,
de contraponerse al, digamos, por alguna forma, el machismo imperante de Napoleón, la misoginia que había, pues recalcitrante evidentemente en aquellas épocas. Simplemente por eso hace posible que este personaje de Madame Staël sea muy interesante y que aquí nos muestra este encuentro que tiene con Goethe. Y luego habla de otro personaje que es sensacional, bueno, para mí uno de los maestros, de los grandes seres humanos de todos los tiempos, Beethoven, ¿no? Beethoven reúne todo esto, Beethoven reúne todas estas ideas, todo este romanticismo, todas las ideas de la aventura, todas las ideas de las guerras, de la paz. Bueno, sabemos que su sordera era parte de su vida, y entonces es un personaje importantísimo. Entonces estos cinco personajes, Humboldt, Hegel, Hölderlin, Goethe, Beethoven, más Madame Staël de Francia, crean y conforman un ambiente del principio del siglo XIX que vale la pena tener siempre en cuenta, porque de ahí viene el desarrollo de una humanidad en el siglo XIX muy interesante, que podemos verlo desde modas de vestir hasta desarrollos obviamente del capitalismo, pero sobre todo de revoluciones. Las revoluciones que tienen que ver con la independencia de los países del continente americano hacia Europa, principalmente a España, las colonias inglesas, las colonias francesas. Y un detalle muy interesante que marca aquí, cómo Estados Unidos, que ya habían llegado a la parte este, las famosas 13 colonias, quieren seguir expandiéndose y ven que en esa expansión ellos ven hacia sus intereses, que hacia el oeste hay oro, ¿no? Entonces habría que buscar el oro por otros lados. Entonces, Thomas Jefferson, que era el presidente de los Estados Unidos, platica con Napoleón para que le vendieran Luisiana. Y Luisiana era una extensión inmensa. Era una extensión que iba desde Nueva Orleans o parte de la Florida hasta el norte, ¿no? Una extensión enorme. Entonces esa parte la marca también aquí Jorge Aguilar Mora. Entonces son muchos elementos históricos unidos con la literatura que además, leyéndolos, se convierte en una manera de revisar la historia muy sabrosa, muy rica, ¿no? Que lo hace. Yo lo dejaré aquí, Ignacio, y pues esperamos. No estaba genial. Esperamos tu comentario. Bueno, pues ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Pues miren, yo no voy a seguir el tono conversacional, más conversacional de Germán. Yo preparé unas páginas y quizá me aleje un poco de ellas y me vaya acercando, y quizá podemos a partir de ello, ¿no?, ir generando una conversación en torno al libro y quizá responder, ¿no?, si hay alguna pregunta del público. Bueno, empiezo. Con el verbo del deseo, Jorge Aguilar Mora cierra una trilogía de largo aliento que es a la vez una cartografía cultural e intelectual de los albores del siglo XIX. Desde la publicación de Sueños de la Razón, galardonado con el premio Javier Villaurrutia, y Fantasma de la Luz y el Caos, el proyecto de Marras se había anunciado como uno de los empeños más excéntricos, ambiciosos y lúcidos del ensayo en nuestra lengua. Una crónica año por año, que ese es el objetivo del escritor, del siglo XIX, tejida no desde el relato cronológico y convencional, sino desde las tensiones intelectuales, filosóficas, científicas y afectivas que marcan el nacimiento de la modernidad, ¿no? Un poco lo que venía mencionando Germán en torno a estas personalidades, ¿no?, que marcan el pensamiento, la filosofía y la cultura de la época. Decía entonces que se trata nada más ni nada menos que de un lúcido recorrido por las mentalidades y sentimentalidades, es decir, la manera de sentir, también vigentes, y añadiría yo en gestación entre 1799 y 1804, que es el arco temporal que intenta cubrir este escritor en esta trilogía. Narrativa o ensayística, como se le quiera ver, porque el libro tiene eso, ¿no? Es ensayístico, a veces es un poco narrativo y nos hace entrar a los acontecimientos, a los sucesos narrados a partir de una serie de personajes reales, de carne y hueso, ¿no? Lo cual
dota de una gran riqueza al texto. El Verbo del Deseo, que es el libro que nos ocupa el día de hoy, que es este, se inicia con un episodio cargado de simbolismo, ¿no? Un poco lo que decía Germán, el desenterramiento de la Coatlicue en la Ciudad de México para que Alexander von Humboldt la contemple. Esa curiosidad que tenía él como un científico, pero también como un humanista, que veía el conocimiento como una totalidad, ¿no? Desde ahí se enuncia la tesis que recorre la obra. Los mitos prehispánicos, la filosofía kantiana y el romanticismo alemán, por citar algunos de los temas más señalados del libro, forman parte de una misma constelación de deseo, razón y contradicción. Más aún, entre los acontecimientos narrados, Jorge Aguilar Mora consigue encontrar aquellos hilos no solo narrativos, sino también ideológicos que los unen. Y esta es una de las grandes virtudes del libro, ¿no? El hecho de que el autor es capaz de conectar personajes en distintas geografías, en distintos momentos, en distintos tiempos, ¿no? Es una de las grandes virtudes del libro. Y una de las, digamos, de los elementos que más llaman la atención, ¿no? Esa destreza narrativa que tiene el autor para hilar, para conectar, ¿no? Para decirnos, todo está conectado, el conocimiento todo es una totalidad y las partes importan tanto como la totalidad, ¿no? La mirada de Aguilar Mora nunca es parcial. Goethe, Novalis, Madame de Staël, como mencionaba antes Germán, el joven, un muy joven Napoleón Bonaparte, Humboldt, Beethoven, Francisco José de Caldas, el colombiano, y Thomas Jefferson, el entonces presidente norteamericano, conviven como actores de una historia común, la de la humanidad en los albores de la modernidad, sin que el autor nos mencione esa palabra, modernidad, ¿no? Que es una de las condiciones que tiene el texto. Un narrador contemporáneo de los acontecimientos que conoce tanto como nosotros, sabe tanto como nosotros, pero que no se atreve a nombrar los acontecimientos, los fenómenos, como después, como posteriormente se les nombrará, ¿no? El romanticismo, por ejemplo, es una palabra que no se menciona o se menciona con cierto tiento, de la misma manera que la palabra modernidad, que es lo que está describiendo el autor en el texto, jamás se menciona en el libro, ¿no? Les decía yo, pero no la modernidad tradicional, eurocéntrica, sino una de mayor amplitud y aliento. Así, la imagen inicial de la Coatlicue ante los ojos del sabio prusiano no es decorativa, es más bien emblema del programa que Aguilar Mora, quien rehuye tanto del eurocentrismo como el relativismo postcolonial, intentará demostrar a lo largo de las páginas. La mirada de Humboldt, que tipifica al humanista moderno, cuyo afán totalizador representa una visión integral del saber, puede verse de igual forma como un trasunto del propio autor de El Verbo del Deseo, que se regodea en el repaso de las ideas y los logros de la época, sean estas científicas, artísticas, sociales o humanísticas, y busca conectarlas en un conocimiento total donde las partes son inseparables del todo. Ya sean dichas ideas o proezas de origen germánico, americano, indígena o criollo, busca, para emplear una palabra común en la jerga actual, crear sinergias o fuerzas de imantación entre ellas, así como señas de identidad entre distintas experiencias de la modernidad. Si algo se puede decir del ensayo en lo que corresponde a su amplitud de climas, y empleo esta palabra a propósito, es que es decir, el ensayo, y con él toda la trilogía, se enmarca en el contexto de la modernidad en Occidente, de la que la modernidad americana, forma parte, aun cuando la experiencia de la modernidad en las Américas sea, citando a Beatriz Arlo, periférica en dicho periodo. Esta idea de que la modernidad en América es algo pues que está desconectada de Europa, es una modernidad que participa de la modernidad occidental, pero a fin de cuentas no deja de ser una modernidad periférica por estar en el otro lado, ¿no?, de Occidente, en la orilla de Occidente.
En ese tenor vale la pena destacar un episodio del libro en el que el narrador nos cuenta los esfuerzos del presidente estadounidense Thomas Jefferson para convencer a los, y cito, rudimentarios evolucionistas de la época que la naturaleza americana no era inferior a la europea, poniendo como ejemplo los restos fosilizados de colmillos de mamut, cuya envergadura era el signo irrebatible de la dignidad del espacio natural americano. En pocas palabras, me parece que Jorge Aguilar Mora intenta decirnos que no hay una sola modernidad, sino muy diversas experiencias de esa misma modernidad. O si se quiere, el autor intenta cronicar, narrar y ensayar los procesos de aclimatación de esas ideas en distintas latitudes y con ello mostrar, poner en evidencia sus portentosos aires de familia. En este volumen, como en los anteriores, Aguilar Mora persiste en la creación de un narrador testigo que no interviene directamente en los acontecimientos, un cronista a quien se le concede omnisciencia horizontal, pues puede ver todo lo que sucede simultáneamente en París, en Weimar o Cartagena, pero no vertical, ya que ignora el futuro. Esta estrategia, que podría parecer una restricción excesiva y hasta artificiosa, que es uno de los rasgos que le han criticado al autor en este libro, se torna, a mi juicio, en una virtud estética, porque la voz narrativa sabe todo de antemano, pero jamás lo revela. El artificio literario de Aguilar Mora no dista mucho del empleado por los historiadores, que acaso revisitan episodios conocidos, pero completan o abren pliegues inéditos a la mirada del lector. Tampoco está muy lejos del narrador omnisciente, reticente o limitado que juega a ocultarse. El narrador sabe y no sabe, y sin embargo conoce lo suficiente para explicarnos a todos los autores que se han mencionado, ¿no? en esta mesa. No solamente de los autores, sino también de los acontecimientos históricos, los anuncia, va mencionando esto que decía Germán, ¿no? Por ejemplo, los preámbulos o el preámbulo, ¿no? de las distintas independencias, ya se nota, se percibe esa suerte de malestar, de descontento, ¿no? con la metrópoli, sin que el autor nos mencione lo que está a punto de pasar. Nosotros lo sabemos, pero el narrador no lo evidencia, decía yo entonces. Vale la pena también mencionar que el texto, el libro, no se limita a Europa, como lo venía diciendo, esto es importante mencionarlo. En cambio, el libro insiste en la inscripción de la periférica América en el flujo de la historia universal, ¿no? Esta idea muy de Octavio Paz, de que la historia periférica de Latinoamérica, vamos a decir, se intenta reinsertar en ese flujo que es la historia universal, ¿no? Y de esta manera demostrar o equiparar, ¿no? la validez de las distintas experiencias de un lado y del otro del mar. El Humboldt de estos años, por ejemplo, que viaja con Juan Pío Montúfar, observa la desigualdad de la Nueva España sin reducir la alteridad exótica. El colombiano Francisco José de Caldas, que ya aparecía en Fantasma de la Luz y el Caos, vuelve a brillar aquí como figura de la razón americana, autodidacta, inventor y kantiano por intuición. Caldas es el avatar criollo del ideal ilustrado. La Coatlicue, al inicio, esta escultura, esta imagen de esa escultura de esta diosa azteca, al inicio no es el símbolo de la otredad, sino más bien forma parte de un mismo saber compartido y contemporáneo y de ese afán de curiosidad que tenía este gran pensador, este gran científico e intelectual europeo, ¿no? Que adelanta esa contradictoria reivindicación del pasado como seña de identidad nacional que va a ser parte de la efervescencia, ¿no? Previa, anterior a las distintas independencias que se sucederán en las siguientes décadas, a principios del siglo XIX. Y ya para terminar, solamente quiero mencionar que la prosa de Aguilar Mora, algo que mencionó también Germán, es una prosa rica, es una prosa erudita, pero que no se acerca, no se entrega demasiado, creo yo, al academicismo. Es una prosa que puede ser barroca por momentos, muy compleja en sus referencias, pero también muy clara en su propósito, ¿no?
Y me parece que es una prosa ejemplar del funcionamiento de la intuición crítica, es decir, aquello que debe ser el ensayo, ¿no? Y por último, quisiera mencionar que a pesar de que este libro es un libro complejo por momentos, es difícil, no es un libro, a pesar de que es un libro sabroso, que se deja leer por su buena prosa, es un libro bastante que tiene muchísimas referencias, ¿no?, a distintos personajes, ¿no?, de la historia de la época. Es un libro, creo yo, que en su búsqueda totalizante es también un libro bastante generoso, ¿no?, por todo el conocimiento, ¿no?, que intenta sistematizar para nosotros como lectores, ¿no? Y creo que eso sería todo. Okay. Muy bien. Nada más para demostrar que efectivamente es un historiador que estudia muy bien. Son 15 páginas de bibliografía, ¿no? En parte está hecho a su manera la bibliografía, ¿no? No sigue los cánones de ahora, ¿no? Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención la escritura, que es, digamos, a cierto punto vertiginosa, ¿no?, cómo lo va desarrollando, y el final a mí me dejó noqueado, porque pues uno está viendo la construcción de la humanidad del siglo XIX y está viendo uno todas las propuestas de libertad, de igualdad, de defensa de la naturaleza, muchas cosas que tienen estos pensadores, estos humanistas, y el final ahí me dejó choqueado, que dice lo siguiente: el personaje trágico es el personaje más noble. La vida trágica es la vida más auténtica, pero no tiene lugar en esta tierra ni tampoco en este sistema solar. No hay lugar ni tiempo para ellos. Todo deja de rimar. Entonces, todo deja de rimar, se acabó la poesía, ya no existe. Y sobre todo, hay un punto muy importante: el tiempo, ¿no? El tiempo como personaje de la novela. Es algo esencial que está a lo largo de todo. No es novela, no es un ensayo, ¿no? Pues casi que se podría leer como novela, ¿no? Es una novela. Tiene elementos, ¿no?, Así es. que podría precisamente ubicar, ¿no?, ayudarnos a ubicar el texto en el género novela, ¿no? Claro. No me parece errado, ¿no? No es tan equivocado. Y bueno, ya sabes que uno busca siempre, ahora gracias a las redes sociales, uno busca referencias inmediatamente sobre el libro, y me encontré una presentación con Claudio Lotmitz, y eso me llamó la atención, porque Claudio Lotmitz era un gran amigo de Jorge Aguilar Mora, y eso me llamó la atención cuando habló del tiempo. O sea, aquí el tiempo es un personaje. Y entonces me empezó a girar sobre esa idea. Y yo, pues sí, de alguna forma sí lo es, ¿no? El tiempo es, y además va la pregunta, a ver, te pregunto a ti, ¿cuál es el verbo del deseo? Que es el título del libro. Sí, pues es muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que habría que preguntársela al autor. Yo lo que entiendo es el verbo de deseo, es esa búsqueda por o sea, esa contradicción, ¿no? Entre el deseo y la razón, que es el punto de tensión entre el periodo anterior que intenta ilustrar el texto, que es la ilustración, ¿no?, con la que está rompiendo el nuevo periodo que está el escritor cronicando o ensayando o intentando definir, que es el romanticismo, ¿no? Sin que se le mencione completamente como tal, se le anuncia, se le define, pero no se crea una definición total, ¿no?, o completa, yo creo, de ese término, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ese juego de tensiones, ese deseo de conocimiento, ese afán de conocimiento, ese afán totalizante, que yo creo que es un poco un trasunto, ¿no?, de lo que busca el mismo autor, ¿no?, Jorge Aguilar Mora, que es totalizar un poco, ¿no?, el conocimiento y crear un ensayo total, que es a fin de cuentas yo creo lo que él buscaba en esta entrega en tres libros, ¿no? Sí, sí. Que los libros anteriores, perdón, se llaman Sueños de la Razón, 1799 y 1800, Fantasmas de la Luz y el Caos, 1801 y 1802, que también están en Editorial Era, y 1803, 1804. Sí, por eso te digo que a mí me dejó impactado el final, porque todos esos personajes que cita son gente
fuera de lo común como seres humanos, que tienen un gran conocimiento, son polímatas, son muy apasionados, demasiado apasionados. Veamos con Beethoven, por ejemplo, ¿no? Súper apasionado. Evidentemente sus verbos y sus deseos, sus verbos que van al deseo, tienen que ver con la palabra o el verbo amar, sin duda alguna, ¿no? Entonces todos ellos son grandes amantes de todo, ¿no? Y el caso particular, a pesar de que son misóginos, Napoleón y Goethe, con Madame de Staël, pues tienen también una pasión, y tienen esa pasión de encontrarse por cómo una mujer va a pensar más que un hombre, ¿no? Entonces, por eso me llamó mucho la atención el final, porque el final es como no hay esperanzas. El final es, lo trágico tiene cabida aquí solamente y se acabó la rima, ¿no? O sea, en el momento que se acaba la rima, vuelvo a insistir a lo mismo, se acabó la poesía, se acabó el ritmo, se acabó el estilo de ese siglo XIX. Ya ni hablemos del siglo XXI porque nos vamos a suicidar inmediato. Entonces, pero en general me parece un libro muy sabroso para comprender la historia, ¿no? Sí, bueno, o lo que mencionas sobre ese final, ¿no? Se acabó la rima, bueno, se acabó más bien una manera, quizá lo que nos quiere decir es de entender la literatura, de entender la cultura, de entender la poesía, ¿no? Que es la poesía épica, ¿no? Yo creo que no lo menciona directamente, pero creo que el autor está intentando decirnos un poco en este juego de ocultamientos que realiza, es que la etapa que se inaugura es una etapa de la que los propios protagonistas son partícipes, pero no tienen conciencia, ¿no?, de lo que está ocurriendo, y la conciencia como tal la tenemos nosotros porque ya podemos, ¿no?, tomar conciencia crítica o distancia, ¿no?, de lo que ha ocurrido con los acontecimientos, porque el tiempo nos ha permitido, ¿no?, valorar la situación, los acontecimientos, nombrarlos, definirlos, entenderlos mejor, ¿no? Pero para ellos yo creo que lo que se percibe, ¿no?, es esa sensación de angustia que es, a fin de cuentas, lo que marca el fin de siglo, es decir, el fin del siglo XVIII, el principio del siglo XIX, ¿no? Y lo que él llama cesura, ¿no?, que no es otra cosa más que la ironía, ¿no?, que nosotros sabremos después que es la ironía de la modernidad, que es la crítica de la razón pura, vamos a decir, para hablar en términos kantianos, ¿no? O de Hegel, el absoluto, ¿no? Claro. El término absoluto. Pues muy bien. Pues si hay algún comentario, pues bienvenido, ¿no? Si alguien quiere mostrar su felicidad porque ganó el Toluca, también bienvenido, ¿no? Por eso, ¿no? Sí. Yo creo que todos lo celebramos, ¿verdad? Bueno, no todos, no sé. Así es. ¿Este libro sí lo vio publicado o es póstumo? ¿Saben algo como de la historia editorial? ¿Lo alcanzó a revisar? ¿El editor le metió mano? No sé si a lo mejor, por un lado. Y por otro lado, si, digamos, este es con el que se cierra la trilogía, pero conviene empezar, me imagino, por los dos anteriores, o hay esa posibilidad de comenzar por el último y luego seguir por los demás. No sé si es como muy riguroso ese orden de lectura. Sí. Pues yo creo que es importante empezar a leerlo de manera cronológica, ¿no? Porque sí el texto sí que te la trilogía, ¿no?, va marcando el desarrollo, la evolución, el encuentro, los descubrimientos, las intuiciones e incluso las invenciones, ¿no?, que hay en este periodo de entre siglos, ¿no? Entonces yo creo que sí sería importante. Bueno, tú podrías empezar perfectamente por el tercer tomo, pero creo que la riqueza mayor viene cuando los lees uno detrás de otro, ¿no? Sí, No sé si, Germán, tú tuviste una experiencia distinta con el texto. No, porque es precisamente citar la revolución de las ideas, ¿no?, el fin del siglo XVIII y el principio del siglo XIX, y que particularmente a nosotros en América nos corresponde, ¿no?, por las independencias. Sí. Sí, Correcto. a mí me hubiera encantado que hubiera venido Octavio Lormitz a platicar, porque era muy amigo de Jorge Aguilar Mora y conoce muy bien la obra. Creo que al final le echó la mano para terminar el libro, ¿no?
creo, no lo puedo asegurar, pero está muy ligado para ahí. Entonces no sé si tú sepas algo al respecto. No, yo sé que es un libro póstumo, ¿no? No sé si lo alcanzó a revisar, no tengo idea. Quizá quienes tengan mayor idea de esto serían los editores, ¿no? No sé hasta qué punto alcanzó a leer, a revisar las pruebas. Yo sé que este es el libro póstumo que hasta donde sé no lo alcanzó a ver publicado, ¿no? Sí, así es. Bueno, no quiero hacer ese comentario, pero lo voy a hacer. Hay un tipo que se llama Francisco Martín Moreno, que es historiador, novelista, y que pues se encalla muy fácil con sus novelas, que publica Alfaguara, y no tiene nada que ver con autores como estos, como Jorge Aguilar Mora, que realmente estudia, que realmente es un gran lector y un gran escritor, que realmente nos ubica en el contexto y profundiza en los personajes, ¿no? No inventa cosas que Pues mira, es muy buen historiador como literato y buen literato como historiador. Se complementa. Es muy bueno. Sí, sí. Sí, adelante. Pues sí, a ver, yo estaba pensando más en todas las implicaciones históricas que están pasando alrededor de esa narrativa, ¿no? O sea, en ese mundo de cambio de siglo, estaba pensando el Imperio Británico en su apogeo, influyendo en las colonias españolas, este cambio de también con las reformas bubónicas, como mencionaban hace rato. Igual estaba pensando en que, sin duda, promete mucho, no sé, no he leído el libro, pero al menos promete mucho las subtramas de los personajes, porque justamente se viene este Napoleón de conquistador, así en su apogeo, haciéndole frente a la corona española también. Y del romanticismo alemán, pues se viene mucha gente, no sé si decirlo así, pero como muy inspirada, muy surreal, así como viviendo en su burbuja igual de conquista, de la recuperación de la Gran Prusia, por ejemplo. Entonces, por lo menos sí entusiasma, o sea, sí capta mucho por ese lado. Y bueno, ya más a lo personal, creo que la razón por la que entré aquí es porque justamente este tipo de narrativas me llaman, las novelas de época, súper fan. Cuando veo una serie así como que es de época, digo, la tengo que ver. Entonces, pues parece buen libro. ¿Sí? Es muy buen libro, te lo puedo asegurar. Sí, sí. Buenísimo. Te va a gustar. Perdón. No, pregunta. Bueno, lo que iba a decir en cuanto a lo que tú mencionabas, ¿no? Sobre vamos a decir, esta voluntad imperialista, ¿no? Que empieza a verse ya por ejemplo, a raíz de la compra de la Luisiana, ¿no? Thomas Jefferson ya en este momento no menciona de manera directa nosotros como personas que hemos leído, que tenemos una idea de lo que ha ocurrido, sabemos lo que va a ocurrir después, pero lo interesante aquí es cómo se plantea esa semilla, ¿no? De algo que después va a ser va a dar lugar al destino manifiesto, ¿no? Norteamericano y este afán de expansión neocolonialista, ¿no? A lo largo del 19 hacia el sur, pero también hacia el Caribe, ¿no? Sí, interesantísimo. Sí, te va a encantar el libro, ¿eh? Es que te recomiendo que lo compres. Pero sí, efectivamente, hay una situación muy particular. Si bien Francia destruye las monarquías y empieza con la democracia, Napoleón tiene una idea militar para adueñarse de Europa, 100%, ¿no? Entonces van por Europa y justo el pensamiento más importante se crea en Alemania. Ahí está Hegel, por ejemplo, ¿no? O Goethe, ¿no?
y muchos más que aparecen ahí, son grandes pensadores, son como los herederos del pensamiento griego, ¿no? Los alemanes. Y mientras que están profundizando en ese pensamiento, Napoleón está invadiendo a Europa, ¿no? Y ya no le interesa América, ¿no? Aquí todavía estamos un poquito atrasados como para buscar que Carlos IV ya tenga una estatua. Lo bueno es que es un símbolo de la Ciudad de México, el caballito, ¿no? Que han dado para otros, lo han manchado el pobre, ¿no? Pero y es una estatua preciosa, por cierto, que es de Manuel Tolsá. Pero por otro lado está Estados Unidos, Jefferson, que los Estados Unidos no les interesa ganar militarmente, aquí les interesa pagar, ¿no? Y hacerse dueños de territorios que después pues harían pedazos a las pues, consideradas tribus. Para mí son pueblos que vivían en esas zonas, pero bien simple y sencillamente hablamos de la venta de Luisiana. Conocemos a Luisiana ahora como un estado, pero no, era un territorio inmenso que estaba Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota, Wyoming, Colorado y Nueva Orleans solamente. Todo eso lo compró en un momento Estados Unidos. Y Napoleón, como andaba engolosinado con sus guerras y dominando Europa, ya, no nos interesa, dame el dinero y ya, quédense con eso. No sabía Napoleón lo que estaba provocando, estaba creando un monstruo. Porque de alguna otra forma, si bien lo dices, en Inglaterra se estaba creando ya la revolución industrial y el crecimiento fuertísimo del capitalismo, y aquí otra forma de capitalismo también en los Estados Unidos. O sea, son elementos que no hay que perder de vista. Entonces, si esto de alguna forma nos da luces este libro sobre eso. Pues nos quedan 2 minutos. Un par de minutos. Entonces, si hay un otro comentario. Nada más, ¿no? ¿Cuánto cuesta? No lo sé. Aquí los compañeros de ERA lo han de saber. Pero sí. ¿Cómo? Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos en un lunes a las 7 a 8. Gracias a Ignacio Ruiz Pérez. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y en nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario quiero entregar este reconocimiento por su participación como comentarista en la presentación del libro El Verbo del Deseo a Ignacio Ruiz Pérez. Un aplauso, por favor. De igual forma, por su participación como comentarista a Germán Martínez Aceves. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Igual comentar.